Hola, hola, todas, Hola, hola a las personas que nos están viendo. Esperemos estén muy bien. Bueno, me presento para quienes no me conocen, no tienen por qué conocerme. Mi nombre es Gabriel y aquí estamos también acompañados con María Susana hola. y bueno, Nilton, ¿no es cierto? Saluda Nilton, que nos va a estar acompañando, ya nos acompañó y nos va a seguir acompañando durante esta semana. Bueno, continuamos, en realidad este es nuestro segundo día de conversaciones. Parte del encuentro educativo Docencia, Innovación, Experiencias Regionales. ¿Sí? Para quienes estuvieron conectadas y conectadas el día de ayer, pudieron conocer un poquito de lo que hacía un proyecto llamado Tarpuc, Talento de Escuela en nuestra región, ¿sí? En nuestra región de Antofagasta. Y el día de hoy vienen con nosotras y nosotros docentes que participaron en ese proyecto y nos van a contar sus experiencias desde las mismas aulas, ¿sí? Así que recibamos con un fuerte aplauso virtual a Tania y Danilo. Bienvenido Tania, bienvenido Danilo. Hola, buenas. ¿Cómo, Hola, cómo buenas. están? Tanto tiempo. Mucho tiempo. Demasiado tiempo, ¿sí? Eh, bueno, como dijimos inicialmente, Tania y Danilo participaron de lo que fue, digamos, Tarpuk. Tania en particular además tiene como su historia ahí porque ella prácticamente ha estado con Tarpuk desde el inicio, ¿sí? Sí, Ahí nos podrá contar un poquito. Y bueno, Tania, Danilo, docentes de Antofagasta, y vamos a ir conociéndoles, vamos a ir también conversando sobre docencia, innovación y puntualmente esto que es una experiencia en nuestra región. ¿Sí? Así que partamos por Tania. Nosotros digamos, hicimos una pequeña introducción, pero obviamente hay mucho más que contar. Si te pudieses presentar también para las personas que están viendo en estos momentos. ya. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me presento, yo soy profesora de educación básica y tengo especialización en historia y también en lenguaje. Yo estudié en la Universidad Católica también. Y bueno, la mayoría de los estudios que he hecho, lo he hecho en la universidad. Así que estoy súper contenta de participar en este tipo de actividades con la U. Yo trabajo en un liceo público de Antofagasta, en el Liceo Andrés Sabela. Soy profesora en estos momentos de un tercero básico. Eh, bueno, a ver, yo salí en 2014, entonces ya llevo 7 años de experiencia trabajando con los niños en este liceo. Y bueno, en general, ¿qué puedo decirles? O sea, como profe, no, siempre he recibido buena experiencia de parte de mis niños y en realidad el hecho de estudiar pedagogía fue por un tema personal de querer más que nada hacer un pequeño aporte al mundo y cambiar un poquito a los niños, a la sociedad en la que estamos viviendo con los niños, más que nada por eso. Buenísimo. Súper. Danilo, qué hay de ti? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Yo soy muy reacio a este tipo de, de instancias, pero siempre hay momento para dar el paso, ¿no es cierto? Agradecer, bueno, mi nombre, como ya ustedes lo mencionaron, es Danilo Enríquez, soy docente actualmente de la Escuela Ecológica Humberto González Echegoyen de 121, de acá del sector norte de Antofagasta. Estoy ejerciendo en mi año número 11 como docente, yo salí en el 2009, soy educador diferencial de base y actualmente estoy haciendo tecnología acá en la unidad educativa que les nombré recién. ¿Por qué elegí la docencia como mi principal actividad laboral? Es por un tema de que todos los días son distintos. Por lo tanto, no me gusta mucho la monotonía de las profesiones. Me gusta harto el desafío, el riesgo, el, el descubrir nuevas experiencias, el aprender el día a día también por parte de mis estudiantes. Y eso, así que yo creo que durante esta jornada vamos a ir hablando un poquito más sobre nosotros. Súper.
Genial. Y para irles conociendo. Claro, y además ambos tienen hartos años de experiencia también siendo docentes, y tal como decía Danilo, es como algo nuevo cada día. Entonces, en ese sentido, igual nos gustaría preguntarle acerca de sus experiencias educativas. ¿Cuáles han sido las experiencias más importantes o más relevantes en estos años que llevan de docentes ambos? Bueno, voy a robarle a Danilo el tiempo y voy a empezar yo. Más que nada, lo que pasa es que cuando uno estudia normalmente pedagogía, bueno, le enseñan lo teórico, pero ya cuando uno va a donde queman las papas, como se dice popularmente, es completamente distinto. O sea, uno llega a un lugar en el que la teoría se deja un poco de lado y uno tiene que ir a la práctica, y ya uno vive experiencias completamente distintas con los niños. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad me enseñaron sobre los niños con capacidades diferentes o con necesidades especiales, pero era como algo lejano para mí. Pero una vez que uno entra en el aula, uno empieza a vivir esta experiencia y se da cuenta de la diversidad de los niños, porque en el aula nosotros tenemos niños diferentes. Bueno, en el sistema público yo creo que todos saben que en mi caso personal yo tengo 43 niños en sala, y es la menor cantidad de niños que yo he tenido en sala, porque en un momento llegué a tener 48. Entonces, es complicado tener tantos niños en sala y tan diferentes, y poder uno como docente llegar a ellos. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos, y también el tema de llegar a ellos, no solamente en el tema de conocimiento, sino que en el tema personal. Yo creo que igual es un desafío, porque uno como profesora tiene que hacer muchas cosas para los niños. Tiene que apoyarlo, hacerlo sentir que ellos van a lograr todo en su vida. Entonces es un desafío constante vivir e involucrarse emocionalmente con los niños, y en estos sube y baja, como decía Danilo, todos los días son diferentes. Hay días en los que van a ser días muy buenos, en los que los niños llegan con una energía muy buena, y hay días en los que lamentablemente a veces los niños viven cosas malas que uno como docente tiene que ir orientándolo, ir ayudándolo lo que más pueda dentro de nuestro trabajo como docente. Bueno, ¿me puedo repetir la pregunta? Porque se me olvidó. Claro, o sea, hablábamos, por ejemplo, sobre que todos los días son diferentes y ustedes tienen harta experiencia, ¿no es cierto?, siendo docentes. ¿Cuáles son las experiencias más importantes o relevantes de su trayecto? Muy buena pregunta. Bueno, a modo de historia y de contexto, cabe indicar que en la educación básica yo estudié en un colegio particular subvencionado, que era el Santa Emilia. Y durante la educación media en el Liceo A26, Oscar Bonilla. Entonces viví dos contrastes totalmente opuestos, en el cual desde esas experiencias educativas que yo tuve como estudiante, empecé a visualizar un poco mi camino y lo que yo quería hacer en el futuro, al ver diferentes realidades, sinceramente. Ya bueno, tal como lo dijo Tania también, en la universidad enseñan todo lo que es teoría, ¿no es cierto? En el caso mío, me enseñaban todo lo que eran diagnósticos, trastornos, condiciones, la ley de discapacidad, todo eso, ¿no es cierto? Pero ya al entrar a hacer prácticas profesionales, uno ve la cruda realidad, sinceramente, donde hay niños en estado de abandono a nivel emocional, en cuanto a crianza. Y eso yo creo que es lo que más motiva a ser parte, y uno se cree igual, se pone como la capa y quiere cambiar el mundo, uno joven, sinceramente. Y también hay todo un proceso de aprendizaje durante los años que uno va teniendo como experiencia, donde ocurren experiencias tanto negativas como positivas también. Donde también fue importante durante el trayecto que he cursado hasta el momento, cuando entré a trabajar a Coanil. Yo en Coanil, en la escuela especial que está en Pedro León Gallo, cerquita de la UCN. La escuela se llama Rayito del Sol, a todo esto. Y esa fue mi primera escuela que me vio nacer, ahí donde yo comencé mi primer trabajo como docente ya profesional.
tuve 6 años en esa escuela y yo creo que fue una de las experiencias más importantes que ha marcado y ha condicionado mi visión de la educación y mi práctica también. Bueno, dentro de la educación especial estaban los grupos, en ese entonces, los retos múltiples, donde eran estudiantes con multidiscapacidad, pero más allá de esa multidiscapacidad, atrás había toda una historia, tenían familia en estado de vulneración, ¿no es cierto?, hacinamiento, bajos recursos, analfabetismo también. Y cuando uno se empieza a comprometer y a mezclar con la historia del estudiante, la convicción de la educación cambia. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa parte de mi vida, de lo que fueron esos 6 años en Coanil. Luego de eso, por temas de no acuerdo con los dirigentes, no, mentira, no por temas de no acuerdo con la gente desde arriba, no sé, de gerencia de Coanil, tuve que salir de ahí y llegué al sistema público, a la actual escuela, donde ya llevo alrededor de 5 años, 2015, claro, 5 o 6 años en esta unidad. Y siguiendo la línea, pero el impacto fue mucho mayor porque acá los estudiantes prácticamente se criaban en la escuela. Hay de todo, sinceramente, hay mucha experiencia. Hasta el año pasado tuve una jefatura, que lo tuve desde quinto básico hasta octavo básico. Yo creo que ha sido esa generación de estudiantes me han marcado bastante hasta el momento, me han enseñado mucho. También abrieron sus puertas a sentir la confianza, a todo el apoyo que uno les brinda, tratar de solucionarles la vida, que uno cae en eso. Uno es humano, entonces, como tiene sentimiento, trata de quizás dar un consejo que le ayude en el futuro, que sea sabio, que sea certero, que tomen la mejor decisión posible. Y hasta el momento esas han sido las experiencias que han marcado y han condicionado un poco la visión que tengo hoy en día de la educación, especialmente la pública. Súper, qué interesante. Y bueno, que también este ejercicio, ¿no es cierto?, como de preguntar como momentos, experiencias o hitos, igual es algo como, no sé, como que uno se va dando cuenta también que se fue formando con cosas a veces ajenas a la llamada formación, ¿no es cierto? O sea, como que uno piensa que se forma solamente quizás dentro del aula de clase y a veces son ciertos hitos, ciertos puntos, como dicen ustedes, en nuestras biografías, las que más no sé, como que nos tironean de un lado para otro, nos hacen ver las cosas de cierta manera u otra. Y claro, es súper bueno como conocerlo, para conocernos a nosotros mismos también en nuestro papel. Y también para que quizás las otras personas nos vayan conociendo, pues colegas o los mismos estudiantes, ¿sí? En ese sentido, volver, ¿no es cierto?, para la gente que quizás se esté conectando, estamos acá con Tania, con Danilo, que participaron del proyecto Tarpuk, que muchachos y muchachas ayer nos contaron que hicieron. Y hoy día nos van a contar sobre ya, y voy a citar a Tania, ¿no es cierto?, de qué pasa en el lugar donde las papas queman, pues, ¿sí? Donde ahí hay que ponerse la capa, como dijeron anteriormente. Y a veces, respecto también en esos hitos que ustedes dicen, que nos marcaron, si vamos más atrás cuando ustedes eran estudiantes, cuando eran niños y niñas chicas, por ejemplo, ¿hubo algún profe, alguna profesora que a ustedes les marcó? Algo que recuerden, que vean para atrás y digan, oye, a lo mejor esto me marcó para lo que estoy haciendo ahora, o por el contrario, esto me marcó para no hacer lo mismo que estaba pasando. Si nos pudiesen contar quizás un poquito de eso. Bueno, desde mi punto de vista, yo, al igual que Danilo, yo pasé por los dos tipos de educación. O sea, yo de primero a cuarto básico estuve en un colegio público y después mis papás tuvieron que hacer ahí un esfuerzo extra para meterme a uno subvencionado y vi las dos realidades, entonces era completamente distinta en ambas. Yo creo que a todos nos pasó, los que somos de esta generación en general, de que me pasaba cuando chica que le tenía mucho miedo a mis profes,
Oh, era un terror, oh, terror a los profes, o sea, era que entraban en la sala y uno cambiaba completamente, uno se tenía que sentar, uno era completamente distinta la forma en la que uno veía a sus profes en ese tiempo. Y yo creo que en ese momento nunca me imaginé ser profesora. eh, a medida que yo fui creciendo, bueno, fui viviendo distintas experiencias, hubieron profesores que realmente me ayudaron mucho en el aprendizaje, me facilitaron mucho porque eran muy buenos profesores, y hubieron otros que me dificultaban ciertas cosas, pero en lo personal fue como en tercero, cuarto medio, que ya me fui guiando por este tema de estudiar pedagogía, principalmente por una profe de filosofía que yo tuve, que en un momento nos enseñó el mito de la caverna, y esta experiencia de tomar a alguien y guiarlos hacia la luz, yo creo que fue una de las cosas que más me marcó a medida que yo estudié, y que me dijo en cuarto medio. Yo dije, ya saben que sí, si yo quiero hacer algo por el mundo, la pedagogía es una buena carrera en la que voy a poder aportar algo y dejar algo en los niños, en los que yo les enseñe. Entonces yo siempre me vi como que quería ser esa persona que sacara a la gente de la oscuridad y los llevara a la luz, y no solamente en relación al conocimiento, sino que en relación al desarrollo emocional también de las personas, que muchas veces nuestros alumnos necesitan más que el conocimiento, este apoyo emocional de uno como profesor. Entonces, esa fue una de las experiencias que más me marcó, y que me decidió, gracias a eso decidí al final ser profesora. Y después, cuando estuve en la universidad, yo tuve muy buenos profesores. Profesor de historia, que el profe que creo que ahora es director del Delta, profe Ramiro, quizás ustedes lo conocen. El profe era excelente profesor de historia, y realmente me afirmó el tema de querer seguir estudiando y siendo una profesora que inspirara a los niños, porque yo antes, o sea, nunca, igual que Danilo, yo creo, nunca he querido figurar en ciertas cosas. Entonces yo decía, pararme frente a un curso y tener que hacer tantas cosas por estos niños, pero yo creo que ya en la universidad ya me di cuenta de que es algo que uno como profesor tiene que hacer. Y esas fueron como las mayores experiencias que me marcaron en mi vida de estudiante para querer ser profesora. Bueno, por mi parte, no quería decir algo, ¿no? No. Por mi parte, claro, por supuesto que hubieron personas, tanto como docentes o no docentes, que marcaron en la vida de uno de estudiante. Yo recuerdo que en la educación básica, la profesora, ¿se puede decir nombre o no? No necesariamente. No, sí. Es como una especie de agradecimiento para acá, aprovechando la instancia. La profesora Isabel León. Ella fue una profesora que llegó como de reemplazo, yo recuerdo. Y era una profesora tan dulce, tan sutil para hablar, que se robaba toda mi concentración. Yo me acuerdo que me miraba cómo escribía, y todo lo que ella decía yo lo entendía a la perfección. Así, claro. Y estuvo solamente con nosotros 1 año o 2 años, no recuerdo muy bien. Pero cuando ella estuvo ejerciendo en nuestra sala, tercero y cuarto básico, yo ocupé los primeros lugares. Bueno, en ese entonces se valía por la calificación y todo eso. Pero era como que inspiraba o irradiaba esa como tranquilidad, como enseñanza, es algo como natural que a algunas personas les emana, ¿cierto? También hubieron otros profesores, ¿no es cierto? El profesor Nicolás Rojas, que era profesor de música también, que me hizo. Era un profesor súper relajado, sinceramente. Y esa suavidad de hacer la clase a mí me llamaba mucho la atención. Y con él también aprendí muchas cosas, especialmente en la música. Mis primeras experiencias musicales fueron en su academia, que se llamaba Flauta y Guitarra. Y yo era la percusión, junto con mi hermano más pequeño. Y tocábamos el pandero, recuerdo el triángulo, que era 1, 2, tin, durante toda la canción, y listo, era mi participación. Pero fueron experiencias muy, muy gratas, sinceramente, que nunca se van a olvidar. Luego, ya pasando a la educación media, un profesor que falleció, que se llamaba Galo Vargas. De hecho, no era ni profesor, él era un profesional, era mecánico industrial de profesión. A todo esto, yo en la media salí como mecánico industrial. Ese es como un cartón técnico, pero nunca me gustaron los fierros, sinceramente, a pesar de que me iba bien.
todo el tema de la tornería, la hidráulica, soldadura, hacer plano, todo bien, pero no era lo mío. No era lo mío. Pero ese profesor, Galo Vargas, nos acercó al mundo laboral con su metodología. Era bastante crudo, por decir, buscar un sinónimo. Pero él incentivó un poco, o acercó, como les dije hace un momento, el mundo laboral real a nosotros como estudiantes de la enseñanza media. De hecho, él se atrevió a desafiar un poco los planes y programas que había en mecánica. En ese entonces, esos planes no tenían alguna asignatura que viera la seguridad, por ejemplo. Y él nos explicó, acá, mira, esto demanda, yo recuerdo muy bien esa clase, esto lo manda el gobierno y acá en ninguna parte dice que hay que enseñarle primero seguridad y autorreguardo a los estudiantes. Y lo recuerdo lo tiró al suelo y él se puso a enseñar seguridad y autorreguardo como primera asignatura. Entonces son experiencias que a uno lo marcan, sinceramente. Que él sabe qué es lo que realmente va a provocar efectos positivos en nosotros como estudiantes. Luego, entre otros profesores, también el profesor Denis Rojas, que es un profesor de lenguaje. Él nos incentivó a la lectura y a la buena ortografía. Muy importante, ahora él es parte del cuerpo directivo del Liceo 26. Entre otras personas, también una inspectora que se llamaba, la tía Patti le decían, era la mamá de todos, usted entenderá. Y son personas, sonitos importantes. Luego en la universidad, todos los profes y las profes que tuvimos en la carrera para mí fueron buenas, para mí. Porque yo creo que independiente de las diferencias de sus metodologías para entregar conocimiento, yo creo que de todas y de todos aprendí algo importante. Y eso me queda bastante guardado. Especialmente a la profesora Marioli Fernández, que ahora está en otra parte de Chile, pero fue como una persona totalmente eficaz y certera. Siempre daba el dato. Cuando usted haga esto, preocúpese de esto, ¿por qué esto? Era el dato como diferencial, como educadora diferencial. Y actualmente, de todas las personas uno aprende, sinceramente. Independiente de su contexto, independiente su realidad, su puesto laboral, su puesto social, la circunstancia, la edad, los gustos, la forma de pensar, la forma de sentir, independiente, yo creo que de cada uno puede aprender algo, de todos. Por eso es importante saber escuchar, saber oír, poner atención al contexto, poner atención a lo que uno tiene y lo que está un poco más allá, preocuparse un poco de su vecino. Entre otras cosas, yo creo que el aprendizaje es un fenómeno totalmente vivo, que no expira nunca. Por lo tanto, es importante atender, estar concentrado, atento a lo que está pasando, analizar, para también después uno ser certero y al entregar quizá un aprendizaje para otra persona. Y esto no para, es una cadena sin fin. Súper. Y bueno, y comentar, ¿no es cierto?, qué importante si ustedes están acá es porque también se les considera que son profesores significativos, profes que son innovadores, innovadoras, y qué importante escuchar de ustedes, que dentro de las cosas que más resaltan también son ese aspecto también socioemocional, ¿no es cierto?, ese vínculo, esa preocupación, el de estar atenta y atento a lo que le está pasando a esa otra persona que está ahí al frente, ¿sí? Porque muchas veces cuando se habla quizás de innovación o de una educación significativa, mucha gente puede pensar en cosas muy técnicas, ¿no es cierto?, didácticas, que claro, son importantes, pero también qué importante escuchar de la voz de quienes más saben, que hay cosas que están primero, ¿sí? Eso es algo que igual uno destaca harto, digamos. Sí, y en ese mismo sentido, escuchando a Danilo, por ejemplo, y pensando en este recorrido entre la básica, la media y la universidad, finalmente el aprendizaje es como que uno se va llenando de esos pequeños hitos, ¿no es cierto?, que te van formando y que son súper importantes. Y me gustaría también preguntarles, cuando eran estudiantes también de pedagogía, ¿qué les hubiera gustado que les dijeran
un profesor, una profesora, cuando ustedes eran estudiantes? Siguiendo esta lógica como de que es súper significativo las cosas que de repente recibimos de nuestros profesores, pero ¿les hubiera gustado que algún profe les dijera algo en particular cuando eran estudiantes? O sea, yo creo que cuando uno es estudiante de pedagogía, uno muchas veces entra con esta ilusión de lo que es la pedagogía, y a medida que uno va pasando los años en estudio y en práctica, uno va teniendo alto y bajo, yo creo. Yo creo que pasa en todas las carreras en general. Tuve muchas experiencias con docentes de las que tenía que hacer práctica, porque yo hice prácticas desde el segundo año en adelante, y tuve muchas profesoras en la práctica que me decían, ¿por qué estudias esto? Cámbiate de carrera. Y por otro lado, claro, uno como estudiante, teniendo una ilusión, no quiere escuchar eso. Yo creo que uno como estudiante lo que quiere escuchar es la realidad, sí, cómo es esta carrera de la pedagogía, pero uno quiere también escuchar de que, independiente de todos los altos y bajos que pueda tener la carrera, uno como docente recibe mucho. Yo creo que nunca me lo dijeron. Le faltó un poco decir en la universidad, decirme, ¿sabes qué? Vas a recibir esto de parte de los niños. Se recibe mucho cariño, se recibe muchas experiencias que te nutren como persona, porque uno comienza la pedagogía de una manera, y a medida que pasan los años, tú como persona vas cambiando mucho. No sé, por ejemplo, el hecho de que yo tuve un curso en 2014 que lo tomé como primero básico, y lo dejé en cuarto básico porque ellos tenían que pasar con otra profesora, y esos niños ahora están en séptimo básico, y este año, principio de año, muchos todavía en séptimo básico, 13 años, 12 años, me iban a ver a la sala y iban a conversar conmigo, iban a contarme sus penas, sus chistes, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno a veces como estudiante quiere saber todo lo que te espera, lo alto y bajo, pero uno quiere también que los profes te motiven ¿sabéis qué? Dale, estáis en el lugar indicado. Si tú quieres ser profesor, estás en el lugar indicado. Yo creo que eso es lo que más espera uno en la universidad, y que te den la confianza de que uno en esta profesión puede lograr mucho. Yo creo que en esta profesión tú puedes lograr mucho, sí. Es un tema de lo que uno quiera hacer como docente. Puedes llegar a muchos niños, puedes llegar muy lejos, puedes cambiar muchas vidas, y muchas veces lo que decía Danilo, que los estudiantes muchas veces se crían en los colegios, y el tema emocional, que es tan importante, muchas veces lo reciben de uno como profesora, la comprensión o el dolor que ellos puedan tener, y uno como docente puede lograr muchas cosas. Y yo creo que me hubiera gustado que me lo dijeran muchas veces, que me lo repitieran harto en la universidad, independiente de lo alto y bajo que tenga la carrera. A mí me gusta lo que estudio, me gusta bastante. Buena pregunta, sinceramente. Quizás me va a costar responderla directamente. Vamos a tratar de ordenar las ideas. ¿Qué me hubiese gustado que me hubieran dicho mientras estudiaba? Es que lo que pasa es que si me lo hubieran dicho, quizás no hubiese tenido la misma percepción como ahora. Porque de repente descubrir cosas es mejor que como ya ir a lo que uno sabe, lo que viene, quizás. No sé, estoy así como ordenando caos, pero quizás lo que me hubiese gustado que me hubieran dicho es que, por ejemplo, que esta profesión, más que una retribución monetaria, te va a dar una retribución como persona. Quizás me hubiese gustado que alguien me hubiera dado ese sermón, algo así, similar. Porque igual, como lo dijo Tania, en muchos centros de práctica, cuando uno iba a hacer práctica de observación durante los estudios, pasaba eso. Uno llegaba al centro de práctica y veía a los profesores así como otro día más, la rutina, que estos cabros, qué sé yo, ¿para qué estudiaste esto, cabro? Cámbiate. Y uno lo veía a diario. Entonces, la idea era no normalizar esa como mala onda que uno le estaban tirando. Quizás qué cosas vivieron los profesores, también hay que respetar eso, la experiencia de ellos. Pero era como lo decía Tania, uno va con toda
la armadura así como, ya, voy a ir a aprender, vamos, qué sé yo, y viene este así como, esta nube así como, apagar un poco esa energía, no era muy grato. Pero también habían personas, profesores que eran, no, ya, hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer esto, te voy a pedir que me ayuden en esto, ¿qué opinas tú de esto? Entonces había de todo ámbito, había de todos lados. Pero respondiendo un poco a la pregunta, quizás me hubiese gustado que me hubieran dicho eso, lo que comenté, de que esto, más que retribución monetaria, uno tiene más retribución emocional, en el sentido de aprender en el mundo que uno está viviendo. O sea, aprender que todos tenemos diferentes contextos, que lamentablemente sí hay diferencias a nivel sociopolítico acá en Chile. Lamentablemente no todas nuestras generaciones se crían bajo las mismas oportunidades, que lamentablemente hay diferencias, hay clasificación, hay clases, hay grupos, van a sufrir en algún momento. Quizás eso me hubiese gustado, quizás que me lo hubieran dicho. Pero también es significativo quizás descubrirlo. Es algo que estoy alargando, pero muy buena pregunta, mejor así como entre la espada, no se puede responder directamente. Sí, buena pregunta. Y claro, igual en este camino quizás como de hacer cosas nuevas, hacer cosas significativas, ahí uno va descubriendo que muchas de esas cosas uno dice, ¿de dónde puedo sacar eso, no es cierto? ¿De dónde está el libro mágico, el bolso mágico? ¿De dónde sacar? Y de repente en realidad está dentro de una o uno. Las mismas experiencias que tuvieron o experiencias que tuvimos eh, nos dan pistas de cosas que fueron significativas, que fueron innovadoras, ¿sí? Y qué buen ejercicio también como conocerlas, ¿sí? Y bueno, ahora que ya les conocemos un poco más, tanto nosotros como las personas que nos están viendo, ¿sí? Nos gustaría que nos contaran ya un poquito como experiencias o experimentos, ¿no es cierto?, pedagógicos que ustedes hayan hecho que consideren innovadores. Y bueno, para direccionar un poquito, para empezar por algo ya conocido, ¿no es cierto? No sé si les parece que partamos por su experiencia en lo que tuvieron que hacer en Tarpuk, ¿sí? Que, bueno, para las personas que a lo mejor no saben todavía, es un proyecto, ¿no es cierto?, que trabajó con docentes de la región de Antofagasta, eh, con un modelo en particular, el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Pero esto es lo que voy a decir porque si quieren saber más, vean el capítulo de ayer, pues está colgado en el Facebook, obvio, ¿ya? Eh, así que nos gustaría que pudiesen contarnos un poquito qué les tocó hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron sus desafíos? Si a lo mejor tienen algún registro, alguna fotito, alguna cosa que quisieran compartir, démosle, es el momento. Voy a robarle el turno nomás a Danilo, voy a empezar yo. Bueno, efectivamente yo participé en Tarpuk y como había dicho Gabriel al principio, desde el origen de Tarpuk. A mí me invitaron a participar en 2017 ellos cuando yo tenía un curso de cuarto básico. Y bueno, me llamó la atención igual el tema de la propuesta que tenía Tarpuk en el sentido de que era ya entrar a flexibilizar un poco el currículum nacional que nosotros tenemos que enseñar como docente eh, y salir un poco de la pauta y poder hacer experiencias significativas para los estudiantes, más que nada. Y bueno, lo que me gustaba también de este modelo era el tema de que uno partía a partir de nuestros intereses como docente, de nuestros gustos y también de los intereses de los alumnos. Entonces al final uno lograba hacer un proyecto juntando las cosas que nos gustaban a nosotros como docentes y también lo que le gusta a los alumnos, que es algo, un momento significativo para ellos también. Bueno, en este caso, yo el 2017, bueno, ya tengo dos experiencias, tengo una en 2017 y una el año pasado con tercero básico. Y el 2017 yo trabajé con debate ciudadano, el tema de un taller que se llamaba Opinalovers, los amantes de la opinión,
y era principalmente porque mi curso era un curso que desde chiquitito, de primero básico, que yo sabía que les gustaba mucho opinar de ciertas cosas, sentía mucha curiosidad, y entonces yo planteé este proyecto con ayuda de Tarpuk del debate ciudadano y desarrollar habilidades que normalmente el currículum nos dice, que es el argumentar, el escribir texto, el tener conversaciones, participar en conversaciones sociales, que son elementos de historia y de lenguaje. Yo lo hice con los niños a través de esta experiencia del debate ciudadano. Y sí, bueno, como dijo Gabriel, yo tengo acá registro de esta experiencia. Se las voy a mostrar un poquito. Bueno, como dice el modelo de enriquecimiento, acá teníamos que ver el tema más de... creo que estoy compartiendo pantalla. Aquí. Bueno, acá se ve más que nada con relación a experiencia significativa y empezar por motivar a los estudiantes. Y en mi caso, bueno, yo en el curso de cuarto básico los motivaba con video acerca de las temáticas en las que íbamos a trabajar. En este caso nosotros trabajamos con temáticas súper difíciles de trabajar con niños, que eran, por ejemplo, el aborto, el tema de la marihuana, la legalización de la marihuana, el tema de terrorismo en Chile. En ese tiempo estaba muy en boga el terrorismo en Chile. Entonces participamos con los niños en esta, por ejemplo, en estas fotitos se ve como ellos vieron un video acerca de noticias sobre los extranjeros, de todos estos temas, y ellos daban su opinión acerca de esto. Y también en esa oportunidad ellos fueron a la universidad y le preguntaron a las personas de la universidad, alumnos, profesores, sobre su experiencia y qué les parecían estos temas. Entonces igual fue muy divertido ver que los niños de 8 o 9 años le preguntaran a personas de 20 años o adultos, incluso mayores, qué opinaban acerca de estos temas. Y era chocante para la gente que les preguntaban a los niños, y también era para los niños súper novedoso poder hablar de estos temas, porque normalmente los niños sentían que en estos temas ellos tenían voz. Y en el taller fue una buena experiencia para que ellos se dieran cuenta de que independiente de que fueran niños, ellos tenían derecho a opinar acerca de todos los temas que ellos tenían curiosidad, siempre y cuando se informaran antes de eso. Porque en este taller nosotros trabajábamos con un tema de investigación. Antes de hacer un debate, ellos investigaban, reunían información, hacían argumentos, hacían contraargumentos, y después iban a presentar. Por ejemplo, acá se ve, se cambiaba un poquito el formato de las clases con los niños. Ya la clase no era solamente un pizarrón, sino que se juntaban en grupo a conversar sobre el tema, investigaban en internet desde sus celulares, y era una experiencia bonita para ellos, este tema del debate. Y después se enfrentaban en debate entre ellos mismos. Y bueno, a mí en general me divertía este tema de que ellos me decían que habían aprendido a pelear o a discutir con palabras. Que al principio en ese curso tenía esas dificultades de repente entre ellos, de que no sabían discutir entre ellos con respeto, y empezaron a ver en este taller que sí, efectivamente ellos podían discutir con una persona, dar sus argumentos con esta persona, y la pasaron bien. Incluso en esta oportunidad, el año siguiente ellos ya no seguían conmigo, ellos pasaron a un quinto básico, y ellos mismos me pidieron continuar con el taller. Y en un par de oportunidades yo subí con ellos y hicimos alguno que otro debate para continuar con este tema del debate ciudadano. Y bueno, para ellos fue súper significativa esta experiencia. Y la otra experiencia que yo tengo, que es de tercero básico, pero no sé si la digo al tiro o espero que Danilo diga su experiencia. La verdad es que no sé, ustedes díganme. Ya, Danilo quiere que continúe. Danilo, Danilo quiere que continúe, ya. Y la otra experiencia que tuve con Tarput fue el año pasado.
la segunda parte, que fue ya con un curso distinto, porque yo era profesora ya de un nuevo curso y ellos estaban en segundo básico. Y ya era más difícil esta experiencia de llevar este modelo de enriquecimiento a niños más pequeños, porque los niños pequeños tienden a ser más dependientes de nosotros que los niños más grandes. Y bueno, en este momento yo también, para plantear el taller que hice con los terceros básicos, también me fijé mucho en gustos personales. Que bueno, a mí en lo personal siempre me ha gustado la astronomía, algo que me encanta. O sea, yo veo una noticia de un planeta nuevo que se descubrió y yo la estoy leyendo, descubriendo, porque me encanta eso. Pero yo no era muy buena para ciencia, así como para estudiar astronomía, entonces nunca lo estudié. Pero se me dio la oportunidad de juntar en este taller el año pasado la astronomía, que es algo que me gusta, y otra cosa que a mí me encanta, que es la escritura. Y como a los niños pequeños les cuesta un poquito desarrollar este tema de la escritura, y mi curso, una necesidad que tenía era esta, de desarrollar la escritura creativa, yo hice este taller, que era el taller de extraterrestres, que lo llamé, en el que la idea era mezclar la ciencia con la escritura. Y lo hice de manera que los estudiantes elaboraban un experimento o hacían algún experimento con cosas típicas que podían obtener relacionadas al universo. Y a partir de eso, nosotros planteábamos como una experiencia de viaje al espacio, en el que, por ejemplo, en una oportunidad fuimos y le enseñé lo que era una nebulosa. Estuvimos viendo lo que era una nebulosa, las características, los colores, y después les decía a los niños, ya nos vamos a poner nuestro casco, que también fue un casco que ellos hicieron en el taller, y voy a mostrarles también, porque también tengo la evidencia de esta experiencia con los niños. Este casco que ellos tenían, lo trabajaron y acá está un poquito más. Ahí sí, el taller de extraterrestres. Bueno, el casco lo hicieron y trabajamos de esta manera. Viajamos a algún lugar nuevo y ellos en esa oportunidad se trajeron un trozo de esa nebulosa y la guardaron en un frasco. Y al momento de guardarla en el frasco, de tener ya esa evidencia, lo que trabajamos nosotros era un tema de escritura creativa, en el que ellos inventaban una historia o un cómic o un poema, lo que ellos quisieran sobre cómo obtuvieron este trozo de la nebulosa y lo que era una nebulosa. Y bueno, acá en las imágenes se puede ver como niños de segundo básico estaban creando sus cómics o creaban sus textos. Acá están haciendo la nebulosa, en esta oportunidad hacían la nebulosa. Y incluso escribían la experiencia en el nocturnario, que también fue un producto que ellos elaboraron en este taller. Y bueno, en general era una experiencia muy motivadora para ellos. El tiempo se nos pasaba volando, que era muy divertido en este tema del modelo de enriquecimiento, que como salimos de la rutina y el tiempo vuela. O sea, yo tenía 2 horas con esto, 90 minutos con los niños para trabajar este taller, y no, en los 90 minutos se nos pasaba volando. Ahí ellos habían hecho sus nebulosas en su frasco y después escribían su texto. Algunos decidían hacer un cómic, algunos decidían hacer una historia, un poema, porque al final el tema del modelo de enriquecimiento, lo importante era trabajar justamente los intereses de los estudiantes. O sea, quizás no todos los niños podían... me distraje, perdón. No todos los niños podían tener interés quizás en la escritura, pero yo les daba la opción de salirse un poquito de este tema de la escritura y irse un poco, ya, ¿no quieres escribir? Entonces hazme un cómic, ahí tienes que escribir un poco menos, pero puedes dibujarlo. Otros quizás querían hablarlo. Por ejemplo, en el taller de debate ciudadano, no todos querían debatir, porque obviamente no todos tienen las ganas de pararse frente a alguien y discutir con otra persona, pero por ejemplo algunos querían investigar, escribir los argumentos y ayudaban así como detrás del compañero y le decían, oye, di esto, acuérdate de este argumento, y lo hacían así. Y también grababan, otros se dedicaban a grabar el trabajo de sus compañeros. Entonces, en general, estas dos experiencias
bueno, me sirvieron mucho para salir un poco de la rutina que tiene uno como docente, que normalmente dice, ya el pizarrón solamente, y nos quedamos en eso. Y también le ayudó mucho a los niños a desarrollar estas habilidades de una manera distinta, que eso era lo importante, salir un poco de no es necesario que ellos aprendan a argumentar, viendo lo que es un argumento, analizando argumentos, sino que ellos mismos podían crear su argumento y aprendían a argumentar. Y en el tema del debate del extraterrestre, que yo quería que desarrollaran la escritura creativa, los niños lo lograban bastante bien. El único problema que tuve ahí fue el tema de que el tiempo fue muy cortito y por distintas circunstancias el año pasado, como que el año se nos cortó, hubo el tema del estallido social, y yo le había prometido a los niños que este año íbamos a continuar con el proyecto. Teníamos todos nuestros trabajos ahí en la sala, pero la pandemia también nos paró ahí y no pudimos continuar este año, pero ya el próximo año esto se normaliza y yo continúo con el proyecto con los niños porque sé que lo disfrutaron bastante. Así que, bueno, eso es por mi parte. Súper, oye, bueno, yo a un intermedio que quería meter la cuchara también porque igual, bueno, yo tuve el privilegio en realidad de acompañar a Tania en las dos implementaciones, digamos. Y de verdad que sobre todo a modo personal, como en la última, ¿no es cierto?, la extraterrestre, la encontraba es que demasiado entretenido, demasiado entretenido. Era genial ver la cara de las y los estudiantes, ¿no es cierto?, de cómo, es verdad eso que se va volando el tiempo. Y yo creo que algo súper importante que ustedes han dicho es el tema como de poner también los intereses propios, ¿cierto? Porque, claro, uno tiene quizás como ciertas cosas que sabe que tiene que cumplir, pero le podemos poner el aliño propio en ese sentido, y al final uno lo termina pasando bien en el aula, se termina pasando así como un buen rato. Tania, como por ejemplo decía con el tema de la astronomía, bueno, Danilo nos comentó una experiencia también con la música. De hecho, Danilo va a hacer un show musical al final. No, mentira, eso no está en la planificación. Pero quería comentar un poquito de eso. Y que tanto, bueno, que esas experiencias que ha comentado Tania las pueden ir también revisando en las redes sociales de Tarpuk, ¿sí? Allá abajito a veces va pasando la línea con un enlace, entonces pueden ver las cositas que ha comentado, ¿sí? Adelante, Danilo. Cuéntanos ahora cuál ha sido tu experiencia. Ya voy a tratar de concentrarme porque está entretenido con lo que comentaba Tania. Bueno, la experiencia que iniciamos bajo el modelo de enriquecimiento fue... Bueno, a partir del año pasado, 2019, gracias a la oportunidad igual y la gestión que el grupo directivo brindó en un grupo de profesores, o mejor dicho, dio así como un aviso, un consejo, ¿saben qué? Hay un taller de modelo de enriquecimiento en la UCN, ¿quién se quiere inscribir? Hay que estudiar los viernes, los sábados, los días y lo lanzó un curso y fuimos súper poquitos, sinceramente, los que dijimos, no. Y después de eso, finalmente quedamos solamente 3, ¿ya? Porque había una inversión de por medio, entonces la idea era que se aprovechara al máximo. Yo de todas esas intervenciones teóricas y lúdicas, porque nos hacían juegos también, yo recuerdo varias dinámicas, nos hacían agruparnos con profesores de otra escuela, intercambiamos experiencias entre todos los especialistas que pasaron por ese diplomado, ¿cierto? Hubieron 2 conceptos que se me quedaron marcados, así, pero rotundamente. El primero es el de experiencias personales e intereses personales. Por lo tanto, todo este modelo de enriquecimiento, toda esta nueva convicción de esta pedagogía se basaba en esos 2 pilares. Hay que hacerlo acorde a las experiencias del estudiante, bajo el contexto del estudiante y a los intereses propios del estudiante para que el aprendizaje realmente sea fructífero. Me quedé con eso, sinceramente, entre otras muchas cosas.
Pero también me quedé con la aplicación del Interstellizer. Quizás mucha gente ahora que nos está viendo se pregunta qué es el Interstellizer. Bueno, es una especie de adaptación, ¿no es cierto? Es un test de algunas preguntas donde se pregunta, donde la persona que está siendo evaluada anota sus intereses propios. Y nosotros, junto con mis compañeras de la unidad, patudamente pescamos esa herramienta que nos entregó Tarpub y la adaptamos de acuerdo al contexto de nuestra escuela. Y me gustaría proyectarlo, o sea, perdón, compartirlo con ustedes para mostrarlo como parte de... Avísenme si se ve, ¿eh? No, hacer el... ¿Se ve? ¿Se logra ver? Todavía no. Pero ¿Sí? me avisan, todavía no se ve, pero me avisan por interno que los tramoyas están trabajando. Ahora sí, perfecto. Ah, perfecto. Hay una latencia importante. Bueno, esta es la adaptación que nosotros aplicamos como unidad educativa, bueno, mi compañera y yo, donde son preguntas prácticamente directas al estudiante, pensando en estudiantes de segundo, de cuarto básico y de octavo básico, ¿ya? Porque en la primera experiencia, bueno, recordar que tuve dos experiencias, ¿ya? Dejarlo bien claro. La experiencia 2019, que fue como la de implementación, de poner a prueba lo que habíamos aprendido en todo este diplomado, y la de este año 2020, donde ya hay que aplicar las mejorías y darle todo lo que realmente es necesario, ¿no es cierto? Ya más potenciado. Pero volviendo a la experiencia primera, 2019, hicimos esta especie de adaptación, y yo creo que la aplicación de este test, ¿no es cierto?, en lo personal, con mi octavo básico en ese entonces, me ayudó bastante. Yo hasta el momento, yo pensaba que conocía gran parte de los gustos, del contexto de la vida de los estudiantes de ese entonces, del octavo C, ¿ya? Pero cuando revisé después tomé todos los Interstellizer, me fui a mi casa, los revisé, me di cuenta que conocía quizás el 10% solamente de los estudiantes. Por lo tanto, se me abrió un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades también para adaptar y, por qué no, hacer más amigable de todo lo que eran las prácticas educativas en la escuela. Paralelamente a eso, para contextualizar un poco, paralelamente a eso, cabe también destacar que ya trabajar con un octavo es un poco más complicado. Ustedes saben, en una edad ya donde los estudiantes pierden el interés por ciertas cosas, no hay mayor presión, están desconcentrados con otras cosas también. También habían otros casos más puntuales donde prácticamente los niños pasaban solos, hay un abandono afectivo también por parte de la familia, entre otras cosas que pasan casi en toda la escuela a nivel municipal y, por qué no, también a nivel particular o subvencionado particular. Entonces, después que se aplicó este Interstellizer, hicimos, yo recuerdo que una lluvia de ideas. Bueno, le expliqué un poco cómo iban a cambiar un poco las clases a partir de ese punto hacia adelante. Hicimos una lluvia de ideas y también nos dirigió un poco al debate, cosa que lo comentó recién Tania, que es una actividad súper importante en los estudiantes, a generar un debate lógicamente positivo, donde todos saquemos una conclusión que nos ayude a sumar. Y este debate arrojó que prácticamente nosotros, comunidad educativa, siendo una escuela con apellido, escuela ecológica, prácticamente la ecología no la ejercíamos como tal. Entonces había una incongruencia importantísima. Por lo tanto, la misión del octavo C era incentivar a toda la unidad educativa, hablando desde el portero, ¿no es cierto?, hasta el estudiante de kinder, realmente a firmarse el sello de la escuela y sí, de una buena vez, empezar a ejercer práctica ecológica, cosa que no se hacía desde años. ¿Ya? Era como resolver ese vacío o esa incongruencia que existía. Por lo tanto, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, lo primero que hicimos en las primeras sesiones fue acudir a ver a terreno, ¿no es cierto?, prácticamente la contaminación real, el fenómeno de la contaminación real, ¿no es cierto? Y fuimos a la chimba, así que voy a mostrar un videíto, resumen, ya voy parando también para ir explicando, ¿ya? Me avisan si se va reproduciendo. ¿Se ve? ¿Se
ve o no? Sí. Se ve, pero no se escucha. Ya, perfecto. Acá, bueno, son tomas de los mismos estudiantes, ¿eh? Con su aparato telefónico registramos uno de los cerros de la Quebrada de la Chimba, porque esa fue nuestra primera salida de terreno. Fue un consenso entre todos los estudiantes. Ir a la Quebrada de la Chimba, como experiencia. Ya teníamos la información previa, de acuerdo a la investigación que habíamos hecho, de que había un fenómeno de que del mismo vertedero, ¿no es cierto?, se volaban las bolsas y caían, impactaban de cierta manera la Quebrada de la Chimba. Y de lejos parecían flores, ¿no es cierto?, en la quebrada, en el cerro. Y acá se trata de ver, ¿no es cierto?, que la calidad de la cámara no era muy buena, pero hay puntitos, ¿no es cierto?, blancos donde pareciera que fuera vegetación, pero en realidad los estudiantes descubrieron otra cosa. Eran papeles, bolsas, ¿no es cierto?, que... No sé si se escucha. No se escucha. Perfecto, pero bueno, sí se logra ver la imagen. Perfecto. Aquí los estudiantes están dando a conocer un poco todo lo que recogieron, con lo que se encontraron, que era aparentemente totalmente extraño, ¿no es cierto? Nunca pensaron que iban a encontrar con bolsas. Entonces fue una experiencia, yo creo que bastante importante, tanto para los estudiantes, como también para mí como docente. En esa experiencia, hablando paralelamente y entre paréntesis, en esa experiencia yo creo que los estudiantes se dieron a conocer más. Yo pude aprender más de ellos, de sus gustos. Me di cuenta que muchos eran scouts también en ese entonces, que habían aplicado ciertas prácticas como ir a recoger basura a las playas, hacer limpieza. Por ejemplo, acá en esta escena que van a ver dentro de estos segundos, hay dos estudiantes que todos los veranos se van a acampar a la Rinconada, y con los primos y sus tíos, y se iban al cerro a buscar implementos como estas latas abandonadas, qué sé yo, las reutilizaban para hacer hornos y fabricar sus comidas. Era toda una aventura y pasaban todo el enero acampando. Entonces eran intereses y experiencias que realmente fueron importantes al momento de tomar decisiones para avanzar en las otras sesiones. Y esa fue toda la basura que recopilaron prácticamente en el cerro. Luego, pasando ya a la segunda sesión, era importante que los estudiantes tuvieran este poder de ay, perdón, me quedé, es importante, ¿qué hago? Era importante que los estudiantes, pero vamos a hacer alguna cosa. Sorry, problemas técnicos, perdón. Vamos a hacer otra cosa. Así. Vamos a gastar un poquito. Estamos en vivo, sí, no te preocupes. Perdón. Claro, perfecto. ¿Se ve eso, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya. Luego en la segunda sesión, era importante que los estudiantes pudieran crear un producto, pero basado en su razonamiento, en cuáles fueron sus conclusiones, cuáles fueron sus reflexiones, conforme a la visita que tuvimos anteriormente a la Quebrada de la Chimba. Entonces nos dirigimos nuevamente a la sala de informática, a la sala de computación, y al igual como lo hizo Tania, había una libertad para generar esa reflexión. Muchos hicieron, este es un ejemplo, muchos hicieron PowerPoint, ¿no es cierto? Otros hicieron escritos, así como una plana, ¿no es cierto? Como una carta, ¿no? Un diario. Y otros también hicieron registro de voz, opinión de voz. Había muchos estudiantes que les gustaba mucho el freestyle y hip hop, también optaron por esa herramienta. Y ahí es donde yo me quiero detener, también sumándome a las palabras de Tania. Es importante darle la libertad de expresión a los estudiantes. Porque uno cree, no sé, está como la estima de que uno se va a alejar del objetivo a evaluar, por así decirlo, pero no. Sino que uno puede llegar al mismo objetivo, pero de acuerdo al interés de expresión del estudiante. Y ese es un acto súper importante y recomendable para que todo este aprendizaje que se va generando sesión a sesión sea significativo del estudiante. Una reflexión que quizás pueda servir para todos los colegas. Yo lo aprendí, sinceramente, el año pasado. Muy importante. Ahora, pasando a la tercera sesión, quisimos abordar el otro lado de la cara y
planificamos una sesión de salida a terreno nuevamente, pero esta vez fuimos al parque ecológico del Eco Rayén, que está camino a la Rinconada, de hecho, por el de La Portada. También fue una experiencia tanto nueva para los estudiantes como para mí. Los estudiantes aprendieron a que muchos objetos que habitualmente desechamos en el día a día podemos reutilizarlos. Aprendieron cómo se fabricaba un ecoladrillo. Acá, por ejemplo, está Esteban, que era un estudiante de la escuela, ahora está en primero medio, pero un estudiante que él en ese momento pensó que con los ecoladrillos se podrían generar muebles, basureros también en la escuela hechos de ecoladrillos, casitas para los perros, las calles, entre otras ideas, ¿no es cierto? Pero ellos aprendieron la reutilización de ciertos elementos y se fueron con esa experiencia. Ahora también, volviendo a la escuela, también había que generar un producto importante, ¿cierto? Un producto tangible. Y algunos estudiantes quisieron generar ideas aplicables para fomentar y un poco atraer a toda la gente de la escuela, especialmente a las generaciones menores, a los más pequeños, incentivar a así realmente ejecutar con la conciencia ecológica. Y hubo una serie de recreos, acá no se escucha lamentablemente porque se me olvidó compartir el audio, pido perdón a todos los que nos están viendo y acá al estar, pero está sonando de fondo una rueda, o de modo de ejemplo, de comerciales que prepararon los mismos estudiantes. Prepararon mensajes con un fondo de música, ¿no es cierto? Y todo eso se reproducía en los recreos, ¿ya? Al comienzo tuvo aceptación. Después ya era muy repetitivo y tuvimos que cambiar un poco la estrategia, sinceramente. Y al igual como lo comenté en la sesión anterior, también hubieron estudiantes que no quisieron crear estos comerciales o mensajes auditivos que se reproducían en los recreos, pero sí quisieron estar en el patio de la escuela separando un poco elementos para reutilizar, ¿ya? Entonces, insisto, la libertad de expresión o de ejecución de algunos actos es importantísima en este sentido. Después de todo esto, ¿no es cierto?, ocurre lo que comentó Tania, el tema del estallido social, y hasta ahí quedó la práctica del 2019. Y ahora pasando al 2020, voy a volver a la presentación PowerPoint para no perder el hilo. Volviendo iniciando ahora la experiencia 2020, actualmente conceptos básicos, especialmente la asignatura de tecnología. Acá el objetivo, especialmente de esta intervención o de esta experiencia, lógicamente un poco ya más desarrollada, ya con una experiencia previa en el hombro, analizando un poco las mejoras que yo como profesor tengo que aplicar en esta nueva experiencia. El objetivo era que cada estudiante, de acuerdo al contexto propio que estamos viviendo, ¿no es cierto?, del tema del encierro, del teletrabajo, de que los estudiantes ahora pasan en sus casas. Por lo tanto, había que tomar el contexto como un eje, como una base totalmente poderosa para que el estudiante generara algún proyecto resolutivo, obviamente resolutivo por ello, pero que fuera un bien para su hogar. Por lo tanto, ahí vimos las etapas de un proyecto, tuvimos como primer tipo de experiencia enriquecimiento tipo 1, algunos juegos donde ellos tenían que descubrir el error, descubrir cuál era la solución, y luego los tipos de enriquecimiento tipo 2, donde ya los estudiantes tenían que generar soluciones para problemáticas reales, ¿ya? Por lo tanto, también fue hasta el momento importante porque esto sigue en aplicación. Ya estamos, ya creo que en la última etapa de esta aplicación, estamos ya por la sesión número 8, 9 aproximadamente, y hasta el momento se han presentado productos súper novedosos y buenos, ¿ya? Cabe indicar también que en esta experiencia, como lo dije hace un ratito, aparte de basarnos en el contexto del encierro, del teletrabajo, también había un movimiento importante que estaba ocurriendo en los estudiantes. Había muchos estudiantes que seguían a ciertos youtubers y estaba como la tendencia de ser ecológico. Muchos me comentaban en las clases que tenían, en vez de tener muebles en sus piezas, tenían cajones. Se iban al almacén de la esquina a recoger estos cajones de tomate que los botan prácticamente la gente de almacén
Ellos lo recolectaban y ocupaban eso como repisa o cajoneras, por así decirlo. Por tanto, hay una tendencia y hay que aprovechar el contexto, hay que aprovechar esa ola que se viene. Lógicamente, como en toda la experiencia, hay un puñado de habilidades importantes donde uno busca que el estudiante vaya desarrollando. Todas estas habilidades van transversalmente ligadas con todas las asignaturas, donde directamente también hablando, nunca hay que dejar de lado la articulación entre todas. ¿Ya? Eso es una práctica ya que debe normalizarse, la articulación de todas las asignaturas. ¿Ya? Me hago un poquito de agüita porque me sigue. Ahora también hay un hito que no hay que ignorar ni tampoco dejarlo pasar. Todos los estudiantes o todas las personas somos distintos, tenemos diferentes características, ¿no es cierto? Era importante también escuchar la experiencia y las percepciones de todos los estudiantes. Tampoco la idea es estigmatizar a ciertos sectores, a ciertos grupos, ¿ya? Pero para mi ordenamiento, yo acá hice 3 grupos donde el primer grupo eran los estudiantes que respondían con menor frecuencia, el segundo que era intermitente y el último que era responder con mayor frecuencia en cuanto a los desafíos que uno le iba brindando. ¿Ya? Bueno, acá se especifica o se va a especificar dentro de estos segundos el objetivo de esta práctica, de esta intervención. Que identificar necesidades resolutivas de índole ecológico, pero en sus hogares. Y ellos generan un proyecto para resolver eso. Existe la modalidad, ¿no es cierto?, sincrónico que actualmente estamos todos usando, que es el momento de las clases virtuales, y también el asincrónico donde el estudiante se lleva un desafío a su hogar y tiene que resolverlo para luego presentar un producto y enviarlo al correo. Y así existe una retroalimentación. Temporalmente esto se divide en 12 sesiones. La primera mitad, ¿no es cierto?, son de tipo de enriquecimiento grado número 1, como por ejemplo juegos mentales, resolución de algunos desafíos, de misterios. Lo importante era activar y ir acercando a los estudiantes a este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Bueno, se ve en la imagen que hay productos donde los estudiantes lo envían al correo y uno retribuye, ¿no es cierto?, con una pequeña retroalimentación. Claro. A continuación es un ejemplo, es una de las tantas misiones que se entregó en las primeras sesiones, donde los estudiantes tenían que buscar soluciones y plasmarlas en un escrito, o en cualquier forma de expresión, ya sea un audio, un dibujo, algo concreto, también una fotografía. Bueno, y qué importante lo que estás mostrando también, Danilo, ¿no es cierto? Que es algo que, bueno, que quizá en un poquito más adelante vamos a comentar, el desafío de adaptarse a las condiciones en las que estamos actualmente, ¿cierto? Sí. Exactamente, es un punto que no hay que ignorar, el tema del contexto. Siempre hay que planificar una intervención de acuerdo al contexto de las personas, al contexto de los estudiantes. Es importante escuchar a los estudiantes. Por ejemplo, ahora vamos a ver, de acuerdo a la proyección, vamos a ver, como ya pasamos a la segunda mitad del cronograma, estamos en pleno enriquecimiento tipo 2, ya los estudiantes generaron sus bitácoras, tienen sus bitácoras, ¿no es cierto?, aprendieron a generar bitácoras, algunos que ya se adelantaron y como pueden ver en la imagen, ya generaron algunos portamacetas, ¿no es cierto?, reutilizando tubos de confort, entre otras cosas. A continuación les voy a mostrar solamente un ejemplo de muchos, ¿ya? Acá una de las estudiantes, ¿no es cierto?, envía su bitácora, se le hace una retroalimentación para que la vaya mejorando, lógicamente, y una de las necesidades de su hogar es que su mascota o su gatita no tenía un lugar donde descansar, una camita, ¿ya?
Entonces ella decide, a través de esta interpretación que ustedes están viendo entre dos personajes, plantear la problemática y plantear una posible solución. De hecho, fue una forma de expresarlo bastante interesante, sinceramente. Acá hay registros fotográficos donde el estudiante empieza a ejecutar un poco su planificación e implementar esta camita, y acá vemos el resultado final donde su guatita está descansando. Claro. Entonces ya tenemos estudiantes que están en enriquecimiento de tipo 2, ya generando ideas que realmente sí producen un impacto real. Esto es solo un ejemplo, y ahora ya en la última sesión los estudiantes tienen que preparar un video donde exponen paso a paso, o como el historial de todo el proyecto que ellos implementado o estén implementando. Así que ojalá que de aquí a un par de sesiones más podamos tener resultados que sean virales por todas las redes. Eso, Claro. Esas son las experiencias que hasta el momento estamos cursando, ¿no? Ujú. Súper. Oye, qué interesante, Daniel, escucharte y ver cómo todo este progreso y cómo finalmente desde Tarpug se pueden hacer estos proyectos y bajar la innovación finalmente a esta combinación de lo que los estudiantes quieren hacer, ¿no es cierto?, lo que a los docentes les interesa y finalmente estos son los resultados. Bueno, durante todo este recorrido que hemos hecho hemos hablado sobre ustedes como docentes. Sin embargo, Felipe Villagrán hace una pregunta que me parece súper importante, que dice, bueno, saludos, primero que todo, a Tani y Danilo. Si bien como su rol de profesor es dejar su enseñanza y huella en sus estudiantes, me gustaría saber si algún estudiante les dejó alguna enseñanza que recuerden hasta el día de hoy. Eso me parece fundamental e interesante que lo puedan responder. Ajá. A ver, igual, bueno, una pregunta interesante, porque yo creo que como docente uno nunca deja de aprender con sus estudiantes. Nosotros, al ser profesores, estamos constantemente aprendiendo de los niños y de las niñas y de lo que vivimos a diario con ellos. No voy a nombrar estudiante en específico, pero yo lo que más he aprendido de los niños es el tema emocional, a quizás fijarme en cosas que antes, como estudiante, nunca pensé que me tenía que fijar en los niños. He tenido que aprender mucho sus gustos, adaptarme a sus gustos. Ahí uno se da cuenta de que los años pasan y los gustos van cambiando. He tenido que escuchar la música que ellos escuchan, aprender todo este tipo de cosas, y también me han enseñado mucho el tema de a cambiar un poco cómo soy yo, porque al final yo, por ejemplo, al principio era súper de bajo perfil, callada, pero por ejemplo yo puedo hacer así con la gente adulta, pero con los niños, si me tengo que tirar al piso con ellos, me tiro al piso, o si tengo que tirarle chiste a ellos, les tiro chiste, porque me gusta hacer así con ellos para que ellos igual sientan de mí que soy una profesora más cercana a ellos, que es lo que yo siempre quise también. Y bueno, también para ir a algo más específico, me recuerdo que cuando desarrollé este tema de extraterrestres y tuve que hablar acerca de los cómics, me acuerdo que en esa oportunidad fue una estudiante la que me pidió salir a la pizarra. Ella muy bajo perfil, ella nunca fue de las estudiantes que participara a cada momento en la sala, y me pidió salir adelante y ella explicarle a sus compañeros cuál era el significado de los globitos del cómic. Y ella dibujó todos los globitos que uno utiliza para escribir el cómic y le explicó a sus compañeros. Y yo creo que esa fue una de las experiencias que más me quedó, de que en el sentido de que ellos también pueden enseñarle a sus compañeros y nosotros también podemos aprender de ellos. Y ahí me di cuenta de que hay que darles la oportunidad a los niños. Al final, muchos manejan los conocimientos y quizás no tienen el momento para expresarlo, pero he tenido la fortuna con estas experiencias de aprender mucho de ello y de aprender como docente que uno siempre tiene que estar abierto a escuchar a los niños y que siempre uno va a poder aprender algo de ellos.
Bueno, por mi parte, claro, hay muchos estudiantes que en los días que uno va cursando expresan alguna palabra, alguna frase, alguna oración, o alguna queja también, y de eso uno aprende, ¿eh? Y una de esas, entre cientos de las que me ha marcado, pero una de esas es reafirmar la importancia de escucharnos como ser humano. Tal cual como dice Tania, si nosotros ignoramos un poco los intereses o lo que opina o el pensamiento o la creencia del estudiante, lógicamente no va a producir ningún impacto beneficioso en el estudiante. Por lo tanto, es importante darle espacio para que ellos se expresen y también darle la herramienta para que se expresen de la mejor manera, que es igual importante. Pero el escuchar, el oír de forma respetuosa al otro, en este caso como ser humano, es una enseñanza que se reafirmó dentro del contexto que estamos viviendo, especialmente cuando ya son más adolescentes, cuando ya están en octavo básico, una edad súper complicada, cuando están pasando por algún problema o quieren dar alguna solución o resolver algo. Es importante escucharlo, darle el espacio y ofrecerles también las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Entre otras cosas también, yo ahora como estoy medio desconcentrado, puedo olvidar muchas cosas, pero esa sería una de las grandes enseñanzas que me ha dejado gran parte de los estudiantes. Una pregunta, Felipe Villagra también trabaja en la UCN, ¿cierto? Es actor, si no me equivoco, ¿o no? ¿O estoy confundiendo? No, es Felipe Villagrán. Ya, ok, es otro. Sí, pero nos pasó el mismo lapsus. Sí, con los nombres. Bueno, eso, no sé. Sí. Sí. Bueno, así como ya para ir cerrando el tema, me gustaría preguntarles, si tuvieran que darle un mensaje a quienes nos están viendo para motivar a docentes y obviamente estudiantes a innovar, ¿qué mensaje les darían en una oración? Doble desafío. Ay, qué difícil en una sola oración, pero yo creo que el hecho de que se atrevan, atreverse, es más que nada eso, porque innovar es eso. Uno piensa de repente que alguna idea no es innovadora, pero ya el hecho de salir y de hacer algo que no hacemos normalmente ya es innovar en el aula. Y que se atrevan, uno puede innovar con lo que tenga en la sala. Pesca una cartulina y cambié ya la forma de hacer tu clase. Es más que nada eso, atrévanse. Bueno, por mi parte igual es difícil resumirlo en una oración, pero voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Quizás 2 o 3, pero espero que me den la chance. Primero que todo, autoevaluarse. Yo creo que tenemos que tener la humildad de la autoevaluación. Asumir que también somos, como seres humanos, nos equivocamos en ciertas prácticas. A veces nos equivocamos sin querer, pero hay que asumir y estar conscientes del error para mejorarlo y ojalá no volver a repetirlo. Esa es la idea de asumir el error. Atreverse también, como lo dice Tania, no ver límites, ¿ya? Siempre estar innovando, buscando cosas nuevas, nunca quedarse con lo que uno aprende. Todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días, inconscientemente o conscientemente, pero uno aprende cosas nuevas de todas las personas. Y lo último, que el aprendizaje, bueno, yo creo que, no sé si Tania está de acuerdo conmigo, pero yo creo que el docente es como el mejor aprendiz dentro de una sala de clase. Yo creo eso, no sé. Está como en algunos momentos pasa eso. Bueno, y para finalizar, que el aprendizaje es un fenómeno vivo, que no expira, nunca, uno siempre aprende, así que hay que atreverse a mejorar, a perfeccionar todo y a escuchar al de al lado, a escuchar al estudiante. Esas recomendaciones le daría a mis colegas. Súper. Muchas gracias. Bueno, no solamente por lo último, ¿no? Sino por toda esta 1 hora ya y casi 20 minutos que llevamos conversando. Se pasó rápido, ¿sí?
igual que en la sala de clases cuando, cuando lo estamos pasando bien, como bien ustedes lo indicaron. Eh, bueno, y aprovechamos también de comentarles a ustedes y mandarle también todos los saludos a las personas que nos están viendo, ¿sí? Porque, bueno, tanto Tania como Danilo tienen acá su fanbase, ya tienen a todos sus fans viendo, que les mandan muchos saludos, sin duda que les destacan mucho en su labor, ¿sí? Bueno, ahí comentó Felipe Villagra, también le mandan saludos Karen Ayma, ¿sí? Valentina James, que les puede sonar ese nombre, ¿sí? Una conocida de la casa, la Vale, María Angélica Torres, ¿no es cierto? Profe Tania es excelente, un orgullo, ¿sí? Harta, digamos, reconocimientos a las experiencias, Pedro Enrique Escubillo, saludos, ¿no es cierto? Saludos a Danilo. También tenemos, ¿no es cierto?, a que mandó hartos corazones, dice aquí Negra Trujillana, manda muchos saludos también en distintos mensajes. Bueno, y así con toda la gente que está acá, obviamente pueden revisar todos esos mensajes llenos de cariño, ¿sí? Como los estamos viendo ahí en la pantalla que están recibiendo. Y eso también un poquito habla, yo creo, de la labor que hacen ustedes, ¿sí? Del que el trabajo quizás que uno conoce se da dentro del aula, pero ya cuando fuera del aula todas las personas también empiezan a comentar, empiezan a reconocer, cuando algunos proyectos por ahí los invitan, ¿no es cierto?, a comentar sus experiencias, es porque también es un reconocimiento a cómo se están haciendo las cosas, ¿sí? Y qué importante tener también estas instancias de poder compartir. Es interesante también ver cómo entre las y los mismos docentes, su reacción cuando otro docente está contando su experiencia, ¿no es cierto? Escuchando y viendo con atención, maravillado. Al final, compañeros y compañeras en este camino que han escogido, ¿no es cierto? Con mucha pasión y vocación, como ustedes comentaron. Así que en realidad solo nos queda darle las gracias por todo lo que nos han comentado. Para las personas también que estén interesadas en seguir conociendo un poquito más de los trabajos que han hecho Tania y que han hecho Danilo, recordarles que en la página del proyecto Tarpuk van a encontrar algunas cosillas y me dicen por interno en estos momentos, Nachito Pop me dice que, bueno, próximamente también se va a editar un libro, ¿no es cierto?, con experiencias de lo que fue esta última implementación, entonces van a poder ya no solamente verlos, escucharles, sino también a leer a Tania, a leer a Danilo y a muchas y muchos otros docentes que tienen tantas ganas de hacer las cosas distintas y de marcar y dejar huellas, como dijeron también ahí en los comentarios, ¿sí? Así que les agradecemos a ustedes, les agradecemos a la gente que nos está viendo, que se ha quedado con nosotras y nosotros en todo este rato. Agradecemos obviamente también al gobierno regional y a la Universidad Católica del Norte, que gracias, digamos, a ellos tenemos también esta instancia. Y bueno, invitarles a seguir adelante con las próximas sesiones, ¿sí? Esto es toda esta semana nos vamos a estar encontrando, viendo caras nuevas, y al igual que Danilo y Tania sabemos que son profesoras y profesores innovadores. Si ustedes consideran que tuvieron la fortuna, ¿no es cierto?, de compartir con Tania como colegas, como estudiantes, o conocen a otros docentes que también consideran que son innovadores, también en la página de Omnia van a encontrar un concurso, ¿sí?, que es el concurso de docente innovador innovadora. Y ustedes pueden postular a un profesor o profesora que les haya marcado, que saben cómo hacer las cosas, que hacen las cosas diferentes, que les gusta romper esquemas, como dijeron, y fueron o han sido significativos, o siguen siendo significativos. Así que postúlenlo, ahí pueden encontrar muchas cositas en la página. Y bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos también a Nilton, que ahí está sacando músculo. Y nos seguimos viendo ya estos próximos días, ¿sí? Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.